Continuamos con nuestra serie Línea por Línea. Y en el estudio de hoy veremos cómo José ahora es el hombre con poder y autoridad, y sus hermanos vienen a él, y él los trata con bondad, los trata con el amor de Dios. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a ti. Sabemos que eres un Dios justo, queremos aprender lecciones que podemos aprender a nuestras lecciones, con todo y que estamos viendo un documento muy antiguo y acerca de unos sucesos que sucedieron antiguamente o en la antigüedad en Egipto y Israel, en las primeras dinastías que apenas se estaban formando. Con todas estas lecciones que se han guardado por el Espíritu Santo para nosotros. Y tú dices claramente en sus escrituras a través del apóstol Pablo que todas estas cosas que se escribieron en la antigüedad han sido conservadas para nuestra amonestación. Padre, ya que somos amonestados por estas verdades y principios que se encuentran en línea por línea y precepto por precepto, Padre, te pedimos que no solamente nos aprendamos, sino que aprendamos más profundamente la palabra de Dios y que tengamos una relación más profunda y una respuesta rápida hacia ti y a tus enseñanzas aún más, Padre Santo. Que tengamos un corazón más dispuesto como el corazón de José. Padre Santo, que con todo y que pasamos por esas circunstancias difíciles en nuestras vidas, nunca nos desesperemos ni nos rindamos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Uno de los discursos más famosos de la historia fue presentado el día 29 de octubre de 1949. Este discurso lo presentó Winston Churchill a un grupo de estudiantes que estaban yendo a su escuela. Esta antigua escuela. Fue un discurso muy corto, pero entre sus palabras que sobresalían en este discurso fue una amonestación muy simple que les dijo: nunca se rindan, nunca se rindan, nunca, nunca, nunca. Ya sean cosas grandes o pequeñas o lastimosas, a menos que sea una situación de conciencia o algo que haga sentido. Nunca se rindan. José, el hijo de Jacobo, podía haber presentado este discurso. Este joven nunca se rindió. Resistente, siempre fue resistente. Cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos a los madianitas, no se rindió. Cuando vino a ser esclavo en la casa de Potifar, nunca se rindió. Cuando fue acusado falsamente y fue aún encarcelado en la cárcel de Potifar, nunca se rindió. Cuando vino una escasez de alimentos a nivel mundial, vinieron a él y él no se rindió, nunca se debilitó, sino que al contrario estableció un plan. Yo creo que José quizás ha sido el ejemplo bíblicamente de Romanos 8:28. Todos lo conocemos de corazón, lo podemos citar, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien de todos los que todas las cosas le obran para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos entendemos lo que a nivel personal entendemos, que no importa qué te suceda, aún quizás en tu vida estás pasando por situaciones difíciles, todas las cosas obran para bien, para tu bien, para nuestro bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Es una palabra muy interesante en este verso que aparece en Romanos 8:28. La palabra obran
para bien. Todas las cosas obran para bien. En el idioma original, en griego, no eran dos palabras, sino que era una sola palabra que sonaba algo así como sun ergejo. De ahí sale el término consejería. Si vas a buscar en el diccionario, consejería quiere decir que todo obra para bien. O sea que varios elementos se unen para producir un resultado aún más grande que aquellos propios elementos. Esto lo hace Dios en nuestras vidas. Él reúne todos los elementos. Hay veces que parece que no hace sentido para nosotros, pero si entiendes que Dios está en control, sun ergejo dice, esto te va a traer quizás amonestación, consejería, para que esto sumarice todos los elementos. Aún más, al tiempo que estás pasando por dificultades, quizás podrías jurar que estás experimentando eventos que no te puedes ni imaginar. Y hasta te preguntarás, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Esto es horrible, doloroso. Esto me duele. Es algo inconfortable para mí. Pero interesantemente, que consejería, si fueses a tomar ciertos elementos que en sí son peligrosos, ponzoñosos para la humanidad, pero si te enseñas a mezclarlos adecuadamente, por ejemplo, cloro de sodio con sal, mucha gente lo sabe usar. Y a cierto nivel moderado, aún más, puede ser que el resultado sea que los alimentos que cocinas hasta tienen buen sabor. Por eso es que Dios usa ciertos eventos y los usa para nosotros, para amonestarnos. Y el resultado es que unos con los otros llegamos a unos entendimientos de mucho beneficio para unos y otros. No se nos olvide, quizás no lleguemos al fin de este libro, pero cuando José se encuentra con sus hermanos, les va a decir, les va a dar esta afirmación de fe, la afirmación de Romanos 8:28 que dice, para ustedes, mis hermanos, pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien, para salvar mucha gente como ustedes lo están viendo, que están vivos este día. Dios lo sabía por adelantado. Yo he luchado, he sufrido, pero me pregunto por qué me vendieron como esclavo y vine a ser esclavo. Pero ahora puedo ver que todo obró para bien. Todo obró para bien. Pablo dice que debemos de entender esto. Yo me pregunto que si ustedes de veras lo entienden, si ustedes lo entienden, entonces van a poder descansar en esta promesa de Dios. Rubén A. Torrey explicaba acerca de Romanos 8:28 y decía que Romanos 8:28 es como una almohada suave para un corazón que está pasando por situaciones adversas. Es un verso, una promesa de Dios. Si Romanos 8:28 lee de esta manera, entonces sería más fácil verlo. Y sabemos que todas las cosas, casi todas las cosas obran para bien. Entonces podríamos decir, bueno, casi todas las cosas. Por las experiencias que estamos pasando, dirías, bueno, casi todas las cosas obran para bien. Pero sabemos que Dios es bueno, pero también hay algunas cosas que no creo que Dios sabe lo que está haciendo, porque a mí me duele. Pero dice aquí la Escritura, todas las cosas obran para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos un poco, antes que comenzáramos este capítulo 42, piensen en otras experiencias. Cuando Job, ¿recuerdan? La Escritura dice que ya estudiamos, nosotros aquí en Cabral y Alburquerque ya estudiamos a Job. Recordamos que Job pasó episodios de sufrimiento y dice la Escritura que él trataba de encontrar a Dios y decía, si voy al frente, no lo encuentro. Si voy
de reversa tampoco puedo percibir a Dios. Voy a la izquierda o voy a la derecha y no puedo percibir a Dios, no lo puedo encontrar. Pero dijo, una cosa sí sé y estoy seguro, que Dios sabe dónde yo estoy. Y cuando yo pase la prueba, saldré perfeccionado como el oro. Yo no sé dónde está Dios, pero yo sé que Dios sabe dónde estoy yo. Aún más, Él está supervisando todo para mí, para mi bien, y después que yo pase esta prueba, quedaré purificado como el oro. Es lo que dijo Job. Job también dijo algo más en el centro de su sufrimiento. Job dijo, con todo, y aunque me martirice y me azote, yo en él confiaré. Imaginemos, con todo y que hasta me mate Dios, que aún estas pruebas me maten, y si esa es la voluntad de Dios, como quiera confiaré en Dios. Entonces yo hago una pregunta, y yo me la he hecho muchas veces. ¿Cuál es el límite, o cuál será tu límite en tu fe en Dios? Job dijo, aunque llegue a matarme, yo continuaré confiando en Dios. En otras palabras, Job está diciendo, el cielo es mi límite. Tú, en tu corazón, puedes decir, yo confío en Dios, mientras que yo esté disfrutando de buena salud y buen nivel de economía. Pero si llego a recibir una enfermedad que me debilite, entonces esto debilitaría mi fe. Yo confío en Dios mientras que Dios me sostenga a este hermoso nivel de vida en que me ha sostenido. Pero ¿qué tal si ese nivel de vida Dios te lo cambiaría? Yo confío en Dios mientras que esta relación que yo tengo con mis semejantes, continuaré confiando en Dios. ¿Confiarías en Dios si no estuvieras en esta hermosa situación? ¿Cuál es tu límite de confianza en Dios? Job afirmó, aun aunque muera, yo continuaré confiando en Dios. Otro escritor llamado también Job, pero este se llamaba Job Sab, él escribió su libro y comentaba acerca de este libro de José y decía, todas las cosas obran para bien en el plan de Dios cuando entendemos que Dios tiene su plan y el plan de Dios es perfecto. Así que José estaba en la cárcel. En el estudio pasado vimos que estaba encarcelado. Hoy ya no está en la cárcel. El caso de José es una afirmación de que él pasó de las riquezas a la pobreza, ahora pasa de la pobreza a las riquezas. Sabemos que José pasó de la adversidad a la comodidad, llegó a la cumbre de la comodidad. No mucha gente va a llegar a este punto, muchas gentes se sienten conformes en la adversidad, pero muy pocas gentes pueden manejar la prosperidad como José lo hizo. No todos podemos. Hay veces cuando algunas gentes están en escasez financiera, como estaba José, pero José llegó a ser el gobernador del mundo que se conocía a ese tiempo. Tenía él toda la tesorería a su disposición. Cuando la gente de repente en nuestros días hemos visto que son bendecidos financieramente, por naturaleza casi todos quedan arruinados. Quizás no todos. He conocido gentes que son creyentes muy ricos. Dios los ha bendecido de una forma sobrenatural y llegan a un nivel de riqueza, pero también hemos conocido que Dios los enriquece porque saben que Dios sabe que pueden manejar esas riquezas. Esas riquezas no los arruina, ni arruinan la relación que ellos tienen con sus semejantes y con Dios. Y eso refleja que pueden manejar la prosperidad que Dios les confía. Pero hay muchas gentes que no pueden, no tienen esa capacidad. Cuando yo estaba preparándome para este estudio, yo hice un estudio en la enciclopedia y en la internet para ver gentes que se han ganado la lotería. Encontré el nombre de esta señora llamada
Avelina Adams, que se ganó la lotería en el estado de Nueva York 2 veces, en el año 85 y el año 1986. Esta mujer recibió 5 millones de dólares. Millones en un periodo como de un año. En estos días, Avelina Adams no tiene dinero absoluto y vive en una traila, en un campamento para trailas. Y ahora ella explica: cuando yo me enriquecí, me gané la lotería, todos tenían necesidad, surgieron muchas amistades y parientes que tenían necesidad y yo no les pude contestar que no. Esa palabra de no la pude encontrar. Siempre les decía sí, sí. De repente, todas estas personas que venían a mí me arruinaron mi vida. Ahora siento y deseo mejor nunca me hubiera ganado la lotería. Leí varias historias en los libros de personas que han tenido esos problemas y han fracasado. Ahora yo les digo, Dios te ama demasiado para arruinar tu vida. Debes de estar contento que Dios te tiene así como está y no te da ciertas cantidades de riquezas, sino simplemente confía en la gracia de Dios y dile: gracias Señor, porque no me arruinas mi vida dándome riquezas. En el capítulo 42 de Génesis, José llega a ser muy rico y se da cuenta que es el mayordomo, que él ahora solamente hay un hombre más poderoso que él, que es el faraón, con el cual trabaja. Ya pasaron 21 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo a los madianitas. José era un jovencito de 17 años, ahora es un hombre maduro, consciente, así que José pudo predecir para Faraón por los sueños que Faraón tuvo, que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Parece que este momento que vamos a leer en el capítulo 42 está pasando el año número 2 de los primeros 7 años de escasez en la tierra de Egipto. Entonces vamos a ver verso 42 y capítulo 42, verso 1. Viendo Jacobo que había en Egipto alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando unos a otros? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Parece ser que en la familia todos estaban convencidos de que había escasez de comida en su tierra. Y no hacían nada, simplemente se veían unos a otros. Ustedes han conocido familias así, saben que hay problemas disfuncionales o escaseces, pero nadie en verdad quiere hablar de este problema. Cuando alguien trata de hablar, hay alguien que lo calla, dice: cállate, no hables de esa situación. Son familias en unas situaciones que no son saludables. Esta familia, este momento, parece que es una de esas familias raras. Obviamente hay hambre en su tierra y no hace nada, simplemente verse unos a otros y cierran la boca o le dicen a su compañero: yo tengo hambre, tú también, ¿verdad? Finalmente el anciano les habló diciendo: ¿por qué están ahí nomás viéndose unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Ni siquiera sospechaba que era su propio hijo el que había asegurado todo aquel grano. Él había establecido la operación de embodegar grano. Fue José, y porque lo que hizo José, por eso es que ahora se encuentra grano en toda la tierra de Egipto. Había hambre en Canaán. Recordamos, como dice en el verso 12, y la hambre era muy severa. Así que recordamos a Abraham, cuando Abraham en el capítulo 12 fue a Egipto porque había mucha hambre. Aquí tiene que sobrevivir, por eso es que decidieron ir a Egipto. Esta es una hermosa ilustración de fe. Jacobo afirma: he oído que hay grano, vamos a investigar. ¿Por qué no van y investigan?
Eso era la fe que estaba mostrando Jacobo a sus hijos. Muchos dicen, yo he oído, y no dicen nada, o continúan sentados sin hacer nada. He aquí, él dice, he oído, así que vamos a investigar a ver si es cierto que esto es verdad. Cuando tú oyes una promesa de Dios, de la palabra de Dios que está escrita en papel, y tú deseas actuar en esa promesa, tu fe va a crecer. Ves, la analizas y dices, no voy a continuar aquí sentado viendo en mi derredor. Así, nunca descubrirás que creyendo en esa promesa y actúas en esa promesa en la palabra de Dios y actúas y crees en esa promesa, tu fe va a crecer, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Jacobo dice, he oído. ¿Por qué no van e investigan? A este punto Jacobo era un anciano. Entonces, verso 3. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Aquí hay mucho verso. Es un pequeño verso, pero este es un viaje que van a hacer estos 10 hombres tienen que viajar como por 6 semanas. Van a dejar sus familias, van a tener que arreglar quien cuide sus rebaños y todas las responsabilidades de sus rebaños y sus casas. Aún más que esto, cuando fueron a Egipto, no estaban preparados para ver lo que iban a confrontar, ni siquiera se imaginaban. Se van a encontrar con un personaje que se llama ahora Safnat Paanea. Es José. Ellos no lo conocen ni saben que es José. Ellos siempre lo van a reconocer como Safnat Paanea. Este va a ser el hombre de autoridad. Solamente va a ser el número 2 bajo de la orden de Faraón. Ellos no lo van a recordar, pero él sí va a recordar a sus hermanos, va a reconocer a sus hermanos. Vamos a ver en los estudios futuros que se van a encontrar con José y no lo van a reconocer, pero en el futuro lo van a reconocer y se van a sorprender. José ya es un adulto, José ya es un hombre rico, José ahora trabaja para Faraón. En Egipto él tiene un garaje para 2 camellos, tiene esposa, 2 hijos. Verso 4 dice, mas Jacobo no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Está muy precavido. Una vez más podemos ver, no se nos olvide lo que ya sucedió, lo que está sucediendo dinámicamente en la familia de Jacobo. Recordemos en el pasado, José era el hijo favorito de su papá Jacobo. Tenía una túnica especial, ni siquiera tenía que trabajar, simplemente tenía que ir a supervisar a sus hermanos, espiarlos. Esto creó una hostilidad y división en la familia de los hijos de Jacobo. Ahora, su hijo favorito es el número 2, que es Benjamín. ¿Por qué es el hijo favorito de José? Porque Benjamín es hermano de José, el hijo número 2 de Raquel. Raquel le dio 2 hijos a Jacobo, José y Benjamín. José ya no existe para Jacobo, así que simplemente el único eslabón acerca de su esposa favorita es Benjamín, porque José ya no existe. Como recuerden, Jacobo tuvo 2 esposas, quizás 4 con las sirvientas, y tuvo a Zilpa, Lija y las siervas de Raquel, pero a la que él amó a primera vista fue a Raquel. Él amó a Raquel, trabajó incansablemente, dice las Escrituras, que trabajó 7 años y luego 7 años más. No lo sintió como si fueran sido días por aquel enorme amor que él sentía por Raquel. Él decía, la amo tanto que a mí no me importa que trabaje más.
Pero a este punto Raquel ya murió, así que el único conexión que tiene con su esposa favorita era Benjamín. Y por eso dice, vayan a Egipto, pero no dejó ir a Benjamín con ellos. Yo creo que este fue un error que hizo Jacobo de mostrar tanto amor para su hijo José. Cuando José era su hijo favorito, pero le permitía que saliera hasta 50 millas a distancia de su casa, iba y buscaba a sus hermanos y venía y traía reportes a su padre. Esto indica que Jacobo le daba un tipo de libertad a su hijo José. Ahora tiene temor de dejar salir a Benjamín. Teme que algo malo le pueda suceder. Eso era un error. Y esto podemos ver que sucede en nuestros días cuando en alguna familia hay una tragedia y uno de los hijos muere. Los padres de la familia, tratando de proteger a los hijos que les quedan, los protegen demasiado, los aíslan completamente, los encarcelan automáticamente, porque saben que todo lo que le queda es el hijo o hijos que les quedaron después del accidente. Este es un error. Verso 5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Les voy a enseñar una pequeña lección de biografía. Si había hambre en Canaán, había hambre en otras partes de aquel mundo. Si ustedes tienen un mapa en su Biblia, pueden ver cómo queda Canaán, y luego, siguiendo la orilla del mar, van a llegar a el río Nilo. El río Nilo tenía una buena cantidad de agua continuamente. Así que de ahí recogían el agua y de ahí sacaban el agua para regar sus labores. Por eso a Egipto se le reconocía como la canasta de comida para el mundo, se conocía esos tiempos. Ese río viajaba desde el centro del África y descansaba en el mar, donde se encontraba el gran delta del río Nilo, que era Egipto. Por eso es que en Canaán el hambre era peor. Acá en Canaán había el río Jordán, el pequeño río Jordán. Pero el río Jordán en muchos lugares es como aquí en Albuquerque, quizás una cuarta parte del río Grande. La primera vez que yo fui a Israel, el guía nos dijo: ustedes que han oído hablar tanto del río Jordán, no vayan a cerrar sus ojos, no sea que vamos a pasar por el río Jordán y no se den cuenta. Pasé por ahí, vi aquel arroyito y les dije: este no es río, es un simple arroyito. ¿Por qué le llaman río Jordán? Israel, la tierra donde Dios va a traer al Mesías, al Salvador, les dijo: esa tierra va a ser diferente que la tierra donde ustedes van a habitar. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 11, verso 10, para poder ver lo que sucede, o lo que sucedió. Deuteronomio capítulo 11, versos 10 y 11, 2 versos. Dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Aquí dice, en otras palabras, el Señor les está hablando. Cuando le está diciendo esto, ellos lo único que conocen es
la tierra de Egipto, porque en Egipto ese tiempo, para poder extraer el agua del mar, tenían unas ciertas máquinas que funcionaban con pedales, como pedales de bicicleta en nuestros días. Y es por eso es que aquí dice que tenían que usar sus pies para poder regar sus tierras, como si fuese un jardín de vegetales o un jardín de hortalizas. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Veamos la diferencia. En Egipto, la fuente de agua era el río Nilo. En Canaán, la fuente de agua, la fuente de agua va a ser agua llovediza que va a llover del cielo. Si no había lluvia, no había vida. Si no había lluvia, no había comida. Esto es bueno recordar, porque esto entonces va a hacer sentido, porque aún nos va a ayudar cuando lleguemos a pasajes como Deuteronomio 28, cuando Dios le dice a los hijos de Israel, cuando los traiga a la tierra de Canaán, si ustedes me honran, si ustedes me obedecen, la bendición que yo les daré será lluvia del cielo. Pero si ustedes no me obedecen, yo detendré la lluvia, así que no tendrán comida. Esto quiere decir que van a depender completamente y absolutamente de Dios. Así que a este tiempo están experimentando hambre en la tierra de Canaán. Así que los hijos de Jacobo se dan cuenta que no hay lluvia, no hay comida. Entonces, ¿qué deben de hacer? Imagínense cómo venían las gentes de diferentes partes en el desierto del desierto de Suez, y de diferentes partes del desierto venían caravanas a Egipto. Verso 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todos el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a el rostro a tierra. ¿Qué creen que estaba pensando José cuando vio sus 10 hermanos y se inclinaron en tierra? El sueño que él soñó hace ya como 21 años o más. Él pensó, este es el sueño cuando yo soñé que aquellos manojos de rastrojo se inclinaban a mí. Pero él recuerda que eran 2 sueños. El sueño se estaba cumpliendo, pero él sabía que había un segundo sueño que mostraba el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban hacia él. Así que él piensa, así que el segundo sueño tiene que venir mi mamá, mi papá y mi hermano menor. También tienen que venir, porque en aquel sueño él vio 11 estrellas, aquí son solamente 10. Aquí es el sueño, él podía verlo en su mente y ellos no lo sabían. Estamos llegando a uno de los mejores capítulos en toda la Biblia. Les voy a dar una pequeña explicación en los temas que vamos a encontrar en este capítulo y en los que siguen. José y sus hermanos se van a confrontar. Aquí encontramos de aquí en adelante en el libro de Génesis el tema de perdón. El tema de perdón es lo que separa a los hombres de los que no son hombres. Porque un hombre verdadero aprende a perdonar. Cuando tú puedes ver a alguien cara a cara y tú tienes poder para vengarte, pero decides perdonar a aquella persona que te hizo daño o te causó daños, eso es cosa de hombres maduros. Pasas la prueba. Tenemos que entender que es fácil amar a las personas que te hacen bien, las personas que son buenas, las personas que no te causan problemas. Cualquier persona puede perdonar. La persona más peor puede perdonar, como los ateos pueden perdonar cuando se les hace el bien. ¿Cómo reaccionas tú si alguien que te ha causado daños, dolores, y tú llegas a una posición que lo puedes dañar, que te puedes vengar? Por eso es que Jesús dijo, habéis oído que tú debes de amar a los que te hacen bien y odiar a tus enemigos, pero hoy yo les digo que deben de orar por los que te hacen daño.
bendice a los que te causan daño. Esto es Mateo 5:43. Esto es lo que separa a las ligas mayores de las ligas menores. Cuando José los ve, ¿qué creen que se imaginó? Ahora vamos a ver que José actúa en forma áspera con sus hermanos porque simplemente los quiere poner a prueba, a ver si pasan la prueba. 3 veces se va a encontrar José con sus hermanos. Esta es la primera vez. Verso 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Verso 9. Sigue verso 9, pero vemos aquí hasta el verso 8 que claramente que no lo reconocieron. Quizás ellos cuando lo vieron dijeron: esta persona tiene cierto parecido. Quizás tuvieron una sospecha, porque imagínense, José era de 17 años cuando dejaron de verlo. Ahora es un hombre, un adulto, naturalmente que se veía diferente. A este punto José es un hombre de 38 años de edad. En segundo lugar, ahora está vestido y aparenta ser egipcio. Está vestido con ropas egipcias, ropas reales de Egipto. Es un noble. Estaba rasurado completamente, y de acuerdo a los egipcios se rasuraban y se ponían una barbilla postiza, la hacían de crines de caballos y hasta usaban cera para que aquellas barbilla estuviera bien erigida, se veía bien planchada. Esa era la idea. Imagínense cómo platicaban los muchachos en estos días, en aquellos días. ¡Ey! ¿Dónde conseguiste ese gotik tan bien hecho? Oh, pues la persona fulana que vive en tal lugar me lo hizo. También entendamos que José les está hablando con el idioma egipcio y está usando intérprete. Sus ropas y su modo de hablar, todo era egipcio. Y dice aquí que les habló ásperamente. Regresemos en nuestra mente para pensar en los estudios pasados, cómo trataron ellos a José hace 21 años, cuando lo vendieron. Él aquí tiene oportunidad de vengarse. Piensen ustedes, no es que les esté hablando fuertemente para martirizarlos, ni se está tratando de vengar de ellos. Simplemente les está haciendo pasar por una fe, por un tipo de prueba, a ver si pasan la prueba. ¿Ustedes creen que estos hermanos de José ya cambiaron? ¿Acaso mostraban algún tipo de arrepentimiento? No parece. ¿Y acaso él piensa: ¿cómo habrán tratado a mi hermano Benjamín? ¿Lo habrán tratado bien? ¿Lo habrán vendido como esclavo? Por eso es que los está probando, a ver cómo reaccionan. Verso 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías. Por verlo descubierto del país habéis venido. Por eso es que los hace sentir como sospechosos. Naturalmente que les está haciendo pasar por un protocolo. Está pasando lista. Imagínense, si había escasez de grano en todo el mundo y solamente aquí había grano, ellos tenían que aguantar todo lo que les dijera, porque ellos necesitaban grano para sobrevivir. En otras palabras, José les está haciendo sentir: ustedes son enemigos y vienen a llevar alimento de aquí para sus tropas, y luego después van a venir a atacarme cuando se den cuenta cómo está el país. O sea que los acusa de espías. También en nuestros días, si una persona va al Medio Oriente, todos te tratan como espías, todos te tratan como sospechoso. Cuando vas a viajar a esas tierras del Medio Oriente, antes de salir de acá de América, te investigan, te piden tus pasaportes, tus documentos, lo ven,
como por 30 veces, hasta por 1 hora, te hacen preguntas y preguntas. Por ejemplo, te preguntan, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Dónde vive tu padre? Y luego, si ven en mi pasaporte que yo estuve en Israel por 32 veces, me preguntan, ¿por qué tienes que venir tantas veces a Israel? Y luego, si les dices, vengo con un grupo, te dicen, ¿dónde está el grupo? Dime cuál es tu grupo, ¿cuántos son? ¿Los conoces personalmente? La razón es que tienen que asegurarse de que siempre ha habido personas que se incrustan en esos países para espiar. Les voy a platicar una historia que yo viví. En una ocasión, estando en Israel, yo quise ir a Jordán. Estábamos en la frontera con Jordán. La división del país es nomás el río. Ya habíamos aterrizado en Amán, Jordán, y estaba yo con Franklin Graham y Linus Alameni, y así que yo traía solamente un pasaporte. Ahora usamos dos, pero en esos días yo solamente tenía un pasaporte, y ese pasaporte estaba sellado que yo ya había estado en Israel como por 28 veces. Así que el inspector veía mi pasaporte, veía mi cara, veía el pasaporte, veía mi cara, cerró el pasaporte, me lo dio diciendo, en el próximo avión que salga del país, usted tiene que salir de nuestro país. Usted no es bienvenido a nuestro país. Y yo le pregunté por qué. Me dijeron, porque usted ha venido mucho a Israel. Esa es la razón. Entonces yo pensé, ni modo, ¿qué puedo hacer? Franklin Graham trató de hablar a mi favor, pero no, el hombre insistía. Finalmente, el vaquero que estaba con nosotros en Jordán, en un país musulmán, lo que hizo este vaquero que estaba con nosotros, Denis Alameni, sacó su tarjeta de identificación y dice con toda autoridad, señor, yo soy representante de la ley, yo represento la policía, y lo único que era una tarjeta de identificación como un capellán cristiano. El inspector vio a Dennis, me vio a mí, vio su tarjeta de identificación y dice, oh, puede usted entrar a nuestro país, es bienvenido. Me quedé sorprendido, no pude entender qué pasó. El punto que quiero que entiendan es que esa gente a todos nos tratan como espías, sospechan mal de todos nosotros. Así que José los acusa de que vienen a ser espías, dice. Él les está probando su paciencia, está viendo a ver cómo van a reaccionar. Eso es naturalmente que José estaba actuando normal, porque él sabía que habían vendido a su propio hermano. ¿Cómo podía decir que eran hombres de confianza? Tenemos que entender que él sabía qué tipo de individuos eran, malignos. Naturalmente que ahorita José está en autoridad. En el verso 10, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. A este punto José, cuando oye que dice que son honrados, ¿qué creen que piensa José? Quizás hasta se quiere trasguñar, porque José insiste. Pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está con nuestro padre y el otro no aparece. Imagínense lo que está pensando José. Ellos no tienen ni la menor idea de que están hablando con el que dicen que ya no aparece. Es como Jesús le dijo a la mujer samaritana, aquel que habla contigo, o este que habla contigo, él es. Verso 14, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí mismo. Una vez más, José los trata bruscamente.
está abriendo una herida que ellos deben de recordar en el pasado. Cómo trataron a su hermano José, les está tocando su conciencia. Una cosa que es clara, sus hermanos eran malignos. Él sabe bien que sus hermanos eran irresponsables. Los hermanos de José, hijos de José, fueron los que mataron a todos los habitantes, los ciudadanos de Sequim. Judá, uno de sus hermanos, fue y usó una ramera que, sin saber que era su nuera. Estos hombres son buitres. Así que José los está tratando como buitres. Veamos cómo dice aquí José en el verso 15. Vive Faraón. ¿Por qué mienta a Faraón? Para él poder confundirlos más. Si hubiera dicho, yo les juro por Dios, ellos hubieran pensado, ¿cómo tú, siendo egipcio, piensas en Dios? Por eso es que José está usando el juramento que se usaba en esos días. Vive Faraón. Verso 16 dice, envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Cuando dice aquí prisión, no necesariamente una prisión, sino simplemente los aisló, los dejó separados por 3 días. En estos 3 días, imagínense, tuvieron muchísimo tiempo para pensar, para procesar lo que está sucediendo. A este punto José quizás estaba pensando, ¿qué me irán a decir? ¿Con qué me irán a salir después de que pasen esta prueba? Esto es hermosísimo pensar de esta manera. Verso 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Ellos debían de haber pensado, Dios, otra vez. Estos egipcios no creen en Dios, sino que creen en sus dioses. Verso 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y será verificadas vuestras palabras, y si no, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Verso 21. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora ellos están pensando a voz alta. Ellos no saben que José entiende hebreo, porque les está hablando con un intérprete entre hebreo y egipcio. Ellos no saben que cuando ellos están hablando, José los está entendiendo. Hemos pecado contra nuestros hermanos, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Se refieren a lo que hicieron hace 21 años cuando vendieron a su hermano José. Verso 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchaste. He aquí también se nos demanda su sangre. Es lo que les dijo Rubén. Están comenzando a reaccionar, a procesar el pecado que cometieron contra su hermano menor, que no saben que es el que tienen enfrente, y es hombre de poder. Lo único que pueden entender, Dios nos está castigando por esa situación. Vemos cómo aparece la repetición del término nosotros, nosotros, nosotros. En hebreo es algo enfático, nosotros y nomás nosotros. En otras palabras, hemos sido descubiertos. Alguien ha descubierto todo el daño que hemos causado. Digo que esto está obrando porque ellos aceptan su culpa, y cuando una persona acepta su culpa es el primer paso para la libertad. Muchos de ustedes no se imaginan cómo muchas personas
pasan su vida sin poder aceptar que han fallado, para que puedan presentar su disculpa y digan: yo soy el que he ofendido, yo soy el que necesito ser perdonado. Naturalmente, cuando digo yo, quizás con todo y esto, siempre hay una forma que la gente se disculpa y no quieren aceptar su culpabilidad. El primer paso para ser sanado y ser perdonado, tienes que aceptar que eres pecador. Proverbios 21-22 dice: el que cubre su pecado no prosperará, sino que si no acepta su pecado no encontrará misericordia. Esta prueba es más que aceptar. Cuando una persona hace una confesión frente a Dios, Dios lo perdona y queda limpio. Porque si tú dices: yo digo de mi pecado lo mismo y estoy de acuerdo que soy pecador, y así recibe la persona el perdón, en lugar de tratar de disculparse y decir: oh, fue un simple fallo, algo me falló, fue un acto de descuido. Sino es mejor que digas: tengo pecado, he fallado. Así que ellos están aceptando su culpabilidad. En el verso 21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Si una persona queda convencido y reconoce que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Muchos dicen: ¿para qué tengo que confesar mi pecado? Dios quiere que tú se lo digas. Dios quiere saber que tú aceptas que estás en pecado. Aún algo más. Se han pasado ya 20 años, quizás 21 años, y todavía su conciencia, han ellos negado a su conciencia, pero a este momento, 20 años, se dan cuenta que fallaron, sienten el remordimiento que debían haber sentido. Ustedes han oído la frase que muchos dicen: el tiempo sana toda herida. Eso es mentira. Hay veces que escondes alguna falta y nunca quieres que nadie la sepa. Debes de dejarla que salga para que puedas quedar libre. El pecado es el que causa que algunos hasta se enferman por esa culpabilidad que sienten y no se convencen de confesar su pecado. Ahora vamos a Génesis 42-23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque hablaba a través de un intérprete entre ellos dos. El intérprete interpretaba lo que José decía en egipcio y le decía a ellos. Luego ellos hablaban en hebreo y le decía a José en egipcio lo que ellos decían. José los tenía bien convencidos de que era egipcio. Verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Dice bien claro: y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Esta es la primera vez de 6 veces que José va a llorar. 6 veces José va a llorar en esta historia que encontramos. Aquí llora, y cuando ve a Benjamín, su hermano, también va a llorar. Cuando se revela a su padre, va a volver a llorar. Cuando se revela a su papá y a sus hermanos, ahí va a llorar. Cuando ve otra vez a su padre, en la muerte de su padre, ahí va a llorar. Y cuando les asegura a sus hermanos que les perdona, también va a llorar. Son 6 veces en que José va a llorar, como dice aquí que lloró en el verso 24. Después de todo lo que ha pasado, todas las emociones que se ha sostenido, 20 años ahora se encuentra en una prosperidad tan hermosa. Ustedes pensarían: ¿por qué tiene que llorar?
Quizás esto puede ayudar y se siente fuerte, pero esto nos debe de impresionar cómo José se movió emocionalmente a punto de llorar. La mera verdad, cuando yo veo que un hombre llora, quizás lo digo, que es normal para que un hombre llore, porque en los últimos 2, 3 años me he encontrado yo que de repente me encuentro llorando. No sé por qué. Al principio me molestaba las cosas que a veces alguien venía y hablaba conmigo, me estaba platicando una historia media triste, de repente mis ojos comenzaban con lágrimas y el que estaba frente a mí me decía, algo te está sucediendo, parece que estás llorando. Y decía, sí, yo tengo que decirte, estoy llorando. La primera vez que abracé a mi nieto, no me pude aguantar. Tuve que comenzar a llorar sin poder contenerme. El segundo día vine a abrazar a mi nieto. Otra vez volví a encontrarme llorando. Creo que me estoy acostumbrando, pero es normal para que una persona llore. Verso 24 dice que aprisionó a Simeón a vista de todos ellos. Ya que mencionamos a Simeón, ¿qué es lo que a ti te puede hacer llorar? ¿Qué carácter te puede hacer llorar a ti? Yo recuerdo un amigo que es un predicador en Chicago, el doctor James McDonald's. Estábamos en una ocasión platicando, él y Alex Trebek, y estábamos hablando acerca de el infierno, lo horrible que era el infierno. Y estábamos hablando, uno de ellos dijo, hoy, a este mismo instante hay muchísima gente en el infierno. Alex Trebek, con su acento británico, dijo, oh hermano, ¿y puedes hablar de esto sin tener lágrimas en tus ojos? No hay palabras cuando hables de lo triste que está pasando la gente en el infierno. Debes de sentir tanto dolor que debes de tener lágrimas en tus ojos. Verso 24 dice que lloró. Y dice que aprisionó a Simeón. ¿Por qué es que guarda a Simeón como rehén? ¿Por qué? Porque, ¿por qué no ató al mayor, que era Rubén? Porque a este punto era el principal de la familia. Sino que ató a Simeón. Quizás 2 razones. La razón número 1 fue Rubén, hace 21 años atrás, que le dijo a sus hermanos, no dañen al joven, déjenlo que se vaya, deténganse. Pero nadie le hizo caso. Por eso es que dice la escritura que si Rubén se separó por un poco, cuando vino ya no encontró a José. Simeón era el número 2. Esto quiere decir que era el responsable a este punto. Quizás José observa a su hermano Simeón y quizás pensó, voy a usar a este para a ver si se arrepienten. En el libro de Romanos 11:22 hay una escritura, quizás la pueden ver ustedes un poco en el pasado. Romanos 11 dice, considerar la severidad de Dios. Romanos 11:22, pues la bondad, mirad la bondad y la severidad de Dios. Aquí José está tratando a sus hermanos con bondad, les dio grano, les regresó su dinero, los trató con bondad y con el amor de Dios. Pero aquí les está hablando con mucha severidad para poder encontrar en ellos lo brusco y la bondad, y el resultado va a ser que se van a arrepentir de sus pecados y va a haber reconciliación y restauración. Recuerden ustedes, la próxima vez que Dios te permite que pases por un proceso difícil, por un punto doloroso, acuérdate de la severidad y la bondad de Dios. Dios te trata de las 2 formas. Y también trata de entender por qué es que Dios te trata de esta manera. Sino que todo esto va a obrar para bien, para tu bien. Vamos al verso 25 de capítulo 42 de
Génesis. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Ven aquí que aparece la palabra en el mesón. ¿Les trae algo a la mente en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento esto quiere decir el mesón, o sea, un lugar donde se refugiaban los viajeros a caravanas. ¿Recuerdan cuando Jesús nació en el establo porque no había lugar en el mesón? Aquí, la misma manera. Las caravanas llegaban a estos mesones, y a veces que ahí mismo dormían las personas con los animales, y ahí mismos los alimentaban sus animales y les daban agua. En ese tiempo los mesones no tenían, como en nuestros días los hoteles tienen aire acondicionado, baños, hasta jacuzzi. No, en ese caso ni siquiera había un cuarto en el mesón para que José y María pudiesen pasar la noche, sino que tuvieron que irse a una cueva que estaba cerca del establo, y fue donde nació el niño Jesús. Bueno, verso 27 dice: pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Vamos a ver qué sucedió aquí. Lo que sucedió que José pagó su grano en lugar de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? José sabe bien que van a necesitar este dinero para cuando regresen la segunda vez. Van a regresar. Él quiere que regresen por segunda vez. Él pensó, a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor es todo su dinero que tenían, por eso es que les regresó su dinero para ayudarles a que regresaran. Verso 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y se espantaron. Dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Muy bien, esto está raro aquí. Todos pueden pensar, esto está raro. Naturalmente que su reacción es una reacción inadecuada. Imagínense ustedes que van al supermercado para comprar el alimento para sustituir su alacena. ¿Qué sucede? Ustedes traen su comida, y cuando llegan a su casa comienzan a poner su comida en la alacena, y aparecen ahí todo el dinero que pagaron por aquella comida. ¿A poco vas a decir: Dios me está castigando? Yo creo que más bien dirías: gracias a Dios, alabado sea Dios. Pero en este caso, ellos sienten la culpa en sus corazones. Por eso es que cuando una persona está culpable, la misma pecado los acusa, su pecado los acusa, y se sienten incómodos. En este caso, José les dio bendición. No podían disfrutar de aquella bendición porque eso es lo que causa la culpabilidad en el corazón de la persona. La culpa arruina el corazón de toda persona. Esto los hizo sentir avergonzados. Notemos aquí que ellos ahora públicamente hacen mención de Dios. De repente vinieron a ser hombres espirituales. ¿Por qué? Ahora ven a Dios. Antes ellos frente a Dios eran vengativos. Ahora saben que están viendo la retribución. Saben que Dios los está reprendiendo. Mucha gente lo ve de esta manera. Ellos quieren hablar con un Dios a su nivel. Quieren tener un Dios que ellos pueden controlar, y adoran a un Dios que ellos pueden controlar. Pero desafortunadamente, Dios no es así.
Dios es un Dios y hace lo que Él quiere. Por eso es que aquí todos están incómodos. Están muy espirituales. Oí que un predicador predicaba y decía: ama a tus enemigos, a sabiendas que son tus enemigos, y se van a enloquecer. Por ejemplo, si en tu familia, cuando tú te entregaste al Señor Jesucristo, trátalos con amor, y se van a sentir locos, confusos. No saben por qué los tratas con tanto amor, pero tú sientes el amor de Dios. Verso 29. Y venidos a Jacobo su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías en la tierra, y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y regresaréis y negociaréis en esta tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba en el hato de su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacobo les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Esto aquí nos aclara algo. Esto nos debe de decir que la gente cambia, pero no mucho. Esto nos dice que el hombre no cambia. Jacobo sigue siendo Jacobo. Todavía se preocupa por Jacobo y nadie más. Recordamos cuando Jacobo, ¿qué dijo Jacobo cuando sus hijos fueron y aniquilaron a todos los ciudadanos de Sequim? ¿Qué dijo Jacobo, perdón? Contra mí vienen todas estas cosas. Contra mí vienen todas estas cosas. Jacobo no ha cambiado mucho. Sigue siendo Jacobo. La crisis no hace al hombre hombre, sino que al hombre lo hace hombre su integridad. ¿Por qué es que José los trata de esta manera? ¿Por qué es que Jacobo dice: todo esto está contra mí? Si hubiera dicho: esto está difícil de aceptar, esto está difícil de aceptar, yo sé que Dios está en control. José es de una forma y Jacobo es diferente. Jacobo sigue siendo Jacobo. Permítanme explicarle de esta manera, o explicarlo de esta manera. No tienes que seguir la forma en que tus padres te trataron si es que a ti te tocaron padres abusivos. Muchos se disculpan con eso. Mi padre me trató en forma abusiva, por eso soy abusivo. Eso no es cierto, eso es mentira. José sabe que su padre pudo haber sido diferente. José decide ser honrado e íntegro. Esto nos dice que Jacobo no ha olvidado la muerte de su hijo favorito, José. Pero una forma saludable de poder tratar y continuar la vida normal, tienes que olvidar cuando un ser querido se muere. Lo que está haciendo aquí Jacobo, está culpando a sus hijos de la desaparición de su hijo José. Por ejemplo, les platicaré cuando murió mi hermano Roberto. Mi hermano Roberto murió repentinamente de accidente, y mi mamá, por años y años y años, no quería ni siquiera mencionar nada de nuestro hermano Roberto, ni siquiera tener un retrato, ni alguien podía hablarle, mencionar el nombre de Roberto. Así continuó por años, hasta que vino una tía, y esta tía habló en secreto con mi madre y le dijo: mira, te amo mucho,
te estimo mucho. Yo sé que tú amabas mucho a tu hijo Roberto, pero no puedes continuar así. Tienes que llegar a un punto de que olvides esto, lo dejes en el pasado y continúes viviendo una vida normal. Eso le ayudó mucho a mi madre cambió, así que toda la familia pudimos experimentar el sanamiento que viene cuando olvidas el problema que te causó la muerte de tu ser querido. Aquí, Rubén, verso 37, y Rubén habló a su padre diciendo, yo creo que lo que aquí Rubén está diciendo está bien estúpido. Verso 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir mis dos hijos si no te devuelvo a Benjamín. Imagínense lo que iban a pensar la esposa de Rubén y sus hijos. Si no lo devuelvo, entrégalo a mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderé mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, o a la sepultura. En aquellos tiempos antiguos, las gentes, recuerdan ustedes que hacían muy fácil, juraban por diferentes cosas. Juro por mi cabeza, juro por mi madre, juro por el cielo. Por eso cuando Jesús los reprendió diciendo, no juren, nomás no juren, ni siquiera por el cielo, no juréis por la tierra, porque es el estrado de Dios y el cielo es el trono de Dios, ni por los cabellos de sus cabezas. Simplemente acostúmbrense a decir sí, sí, y su no sea no. Simplemente practiquen honestidad y su integridad, sí o no. Mateo 5:34. En el estudio próximo vamos a experimentar la reunión de José con su hermano favorito, su hermano Benja. Pero aquí este estudio vamos a concluir. Ustedes pueden ver que nada de esto hubiera sucedido si no hubiera habido hambre en la tierra de Canaán. Si no hubiera habido hambre en la tierra de Canaán, quizás ustedes se preguntarán, ¿por qué es que Dios permitió que vendieran a José como esclavo? ¿Por qué Dios permitió que fuera prisionero en la cárcel? ¿Por qué Dios permitió que fuera acusado por la esposa de Potifar? Ahora tú puedes ver. En primer lugar, para guardar alimento. En segundo lugar, para que viniesen todos los hijos de Jacobo y se establecieran en la tierra de Goshen. Pero aún más, para que de esta forma podían conservar el linaje de donde iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Quizás muchos de ustedes están sufriendo y se preguntan por qué es que Dios me está pasando por esta situación tan adversa. Y luego vamos a Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto te debe de ayudar y ser para ti como una almohada suavecita en el centro de tu problema, en el centro de esa dificultad adversa que estás pasando. Espero que así lo entiendas y que Dios les bendiga. Vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por toda esta situación que ha pasado José y te pedimos que nos ayudes a entender y aprender esta lección que tú quieres que entendamos por la vida de José, de Rubén, de Simeón, y saber que tú haces lo que tú quieres y que nosotros podamos aceptar. Padre Santo, gracias te doy por todos estos que me están escuchando, toda esta gente que tiene hambre de oír tu palabra. Todos tienen hambre y se alimentarán a través de mi voz, a través de tu Espíritu Santo, que
yo te pido, Padre Santo, que ellos puedan entender las promesas que aparecen en las Escrituras, como dijo Jacobo, he oído. Y que no se queden oyendo, sino que actúen, principalmente que reciban tus promesas y actúen en tus promesas y vivan bajo tus promesas, Padre Santo. Todo esto te pedimos, todos te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.